La Biblia es sin duda una historia progresiva. Es muy importante seguir toda esta historia progresiva, puesto que es una historia de redención. Eso es, la Biblia es la historia de redención de Dios. En muchos aspectos se remonta al llamado de Abraham. Recuerden que antes de Génesis 2 hay una historia resumida, por decir, de la creación y pecado entrando al mundo y cómo eso impactó al mundo en tiempos de Noé. En el capítulo 12 está lo que llamamos el pacto abrahámico, el cual es muy importante para entender la revelación progresiva de Dios. Ahora veámoslo. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y todos sabemos por la historia de Abraham y la historia progresiva de la Escritura que era la tierra de Canaán que le prometió a Abraham: haré de ti una nación grande. Obviamente estaba hablando de Israel, que surge de Abraham hasta Isaac y Jacob y luego la historia progresiva del inicio de esa nación. Dios continuó con su promesa a Abraham. Dijo: y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa frase, refiriéndose a la promesa, hablaba del hecho de que un día Jesucristo, con el linaje de Abraham, de Isaac, Jacob y David, iba a venir a la tierra unos 2000 años atrás y nacería el Mesías. Y Lucas registró este cumplimiento de la promesa, al menos el principio de la promesa que se revela en el segundo capítulo, en el versículo 10, el nacimiento del Mesías. Pero el ángel les dijo, o sea, a los pastores que estaban en el campo esa noche: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. ¿Comprenden esto? Remóntense a la promesa que se le hizo a Abraham, que mediante su simiente vendría una bendición para toda la gente del mundo. La promesa comenzó a cumplirse, digamos, con la llegada de Cristo. Lucas lo registró como buenas noticias para todas las personas. Luego se puso muy específico. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Ahora el hecho es que los judíos en los tiempos de Jesús no entendían qué pasaba. De hecho, estaban esperando al Mesías, los que eran judíos fieles. La Escritura les llama judíos piadosos. Estaban esperando la promesa de un rey. Hay pruebas en el Antiguo Testamento de que el Mesías vendría como rey. Cuando Jesús apareció, creyeron que era el cumplimiento, literalmente, de que Jesús se convertiría en el rey de la tierra donde vivían. Además, reemplazaría al rey de Roma, que los gobernaba, que tendrían paz bajo la autoridad de Jesucristo. Ellos creían que eso pasaría, pero carecían de concepto o entendimiento en ese momento de lo que pasaría como resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Como resultado nació la iglesia, no la de una nación, sino la de un pueblo de Dios que se relaciona con Cristo por la fe. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. No entendieron lo que Pablo escribió luego en su carta a los Gálatas cuando dijo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? Abraham. Eso nos regresa al pacto abrahámico. Pablo siguió explicando
con respecto a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo afirmó ese pacto, sobre todo la parte del pacto de la bendición al mundo mediante Jesucristo, el Mesías. Pablo siguió explicando un concepto que los judíos de ese tiempo no entendían. Dijo: en la iglesia ya no hay judío ni griego. Eso es fuerte para ellos. Lo fue para los apóstoles. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Obviamente, Jesús y Pablo no dijeron desaparecerán las diferencias entre ambos sexos. Somos hombres, somos mujeres, pero en Cristo somos uno. Todos son uno en Cristo. Ese es el concepto de la Iglesia de Jesucristo. Los apóstoles no lograban entenderlo porque simplemente eran ignorantes. Aunque estuvieron con Jesús 3 años y medio, no lo entendían. Ahora Jesús no abordó directamente el concepto de la iglesia, pero hizo una alusión. Ahora, en cuanto a lo que estaba pasando camino a Jerusalén, quería que supieran algo sobre lo que iba a suceder y que no podían concebir. Así que utilizó otra parábola, que es la parábola de las 10 minas, que por cierto era el salario de 3 meses. Luego, al leer esta parábola, la voy a ir interpretando conforme lo diga. Leeré Lucas 19:12. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Voy a compartir lo que los fariseos y líderes religiosos y la gente educada entendían, que la parábola surgió de algo que ya había pasado. Ahí en Canaán, ahí en Israel. Verán, Herodes el Grande fue subiendo al poder, pero lo estaban persiguiendo y tuvo que dejar Israel y Judá en particular. Así que se fue hasta Roma. Y cuando estuvo en Roma, fue nombrado rey de Judea y volvió y tomó el reino de Judea. De inmediato ellos pensarían en lo que pasó en su historia con Herodes, un terrible monarca. Pero Jesús se refería a él mismo y lo aplicó a él mismo. Dijo: un hombre noble. Herodes fue un hombre noble, pero Jesús es el noble de verdad. El hombre noble, Jesús mismo, viajó a un país lejano, no solo a Roma, pero ese país lejano habla de cuando Jesús dijo: me marcharé lejos, les prepararé un lugar. Es un país lejano, lejos y cerca, por decir. Luego dijo: iré a recibir autoridad para ser rey. Y esa autoridad venía de Dios mismo. Y luego regresaría. Obviamente, cuando habló de su regreso, habló acerca del hecho de que un día, tras su muerte y resurrección, él iba a regresar. Quería darles un marco de referencia teológico, pero sin muchos detalles. Luego dijo: y llamando a 10 siervos suyos. Ahí, cuando dijo siervos, tal vez se refería a todos los que decían ser seguidores de Jesús, todos sus discípulos, incluyendo los 12. Pero tal vez no se refería a sus discípulos, no dijo 12. Él dijo 10 siervos. Les dio 10 minas, una por cabeza, y les dijo: negociad hasta que venga. Es decir, me voy a marchar, me van a nombrar rey y luego volveré. En consecuencia, les explicó que el reino por el que estaban esperando, donde él sería el rey, aún no había llegado. Un día llegará, pero aún no.
Y vean en Lucas 19:14. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. En específico se refería a los fariseos, a los saduceos y a líderes religiosos que rechazaron a Jesucristo en todo. Tanto que en Hebreos lo llaman y en los Evangelios el pecado imperdonable. Rechazo total a Jesús. Y ellos a su vez afectaron a la nación. No todos, pero afectaron a Israel. Dijeron: no queremos que Él nos gobierne. Y conocen la historia. Fue crucificado. Pero resucitó. Jesús continuó con la parábola. Cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hablaba de Él, la cual ya le había sido dada. Ahora tiene esa autoridad, aunque no haya vuelto. Hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. Lo que pasó es que casi la mayoría fueron infieles. Algunos fueron infieles. Resultado de esa infidelidad vemos el juicio final. Ahora quiero que piensen en esto en cuanto a la historia progresiva. Pregunta de reflexión y respuesta. ¿Cómo demuestra el texto de Lucas en Hechos que los apóstoles seguían en el proceso de comprender el supremo plan de la redención? La historia continúa porque los llevaré a donde Jesús partió, al cielo. Los 12 estaban ahí. Bueno, los 11, sin Judas. Vean lo que Lucas logró registrar de todo esto. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Aún pensaban en Jesús como el rey. Él resucitó y estaba ahí. No sabían qué iba a pasar. Esperaban la promesa del Antiguo Testamento de que sería rey. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No ha pasado aún. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén. Ahí fue donde estuvieron básicamente, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. En esencia, lo que Jesús reafirmó aquí fue sin duda la gran comisión. Ellos no lo entendían. Era un proceso. Por eso es importante entender la historia progresiva. Es progresiva porque aún en ese punto Pedro, a quien Jesús había elegido para ser un gran cimiento en la iglesia, aún no sabía que los gentiles podían salvarse y no logró entenderlo otros 5 años. Eso pasó con Cornelio. La historia es progresiva y por eso es importante que entendamos toda la historia, pues se relaciona con Israel y la iglesia. Ahora el principio. Para entender el plan redentor de Dios para la nación de Israel y la iglesia, debemos seguir con atención el desarrollo del relato a lo largo de toda la Escritura. ¿Y qué si no lo hacen? Bueno, es probable que saquen las cosas de contexto y que apliquen frases que eran para Israel exclusivamente, promesas terrenales, y aplicarlas a ustedes, y no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Muchas promesas del pacto abrahámico eran terrenales. En el Nuevo Testamento hay muchas promesas que encontramos son celestiales, hasta donde yo sé. Habla de valores eternos. En consecuencia, por eso es importante entender bien toda la historia, desde el llamado de Abraham hace unos 4,000 años hasta este punto de nuestra historia. Hoy en día vivimos la era que es llamada la Iglesia de Jesucristo. Y la gran comisión del Señor Jesucristo es tan relevante hoy para todos como lo fue ese día cuando Jesús la dio a los apóstoles.